Todo lo que pasa a mi alrededor me ofusca. No sé de qué estoy en busca, si la suerte suele ser tan brusca y cada paso en el camino es un nuevo trazo. Bueno, después de mostrarles que Wild Style es severa película de hip hop, quiero dejarlos con los cortes finales de una pieza de graffiti. ¿Por qué? Porque resulta que en esta película es donde se compacta como tal el hip hop mundial, digámoslo así, porque es donde se muestra o se demuestra que el hip hop va más allá de las calles. Entonces, si vemos el último corte, vemos a una chica y un chico que están haciendo un graffiti. El primero es Lee, él es puertorriqueño, es primo de Fase 2, un gran grafitero de inicios de los 70s. Y junto a Lady Pink, pues protagonizaron esta película, ¿sí? Quería comenzar con esta parte de contarles quién era Taki, quién era Lady Pink, los que aparecen haciendo el graffiti en la película. Porque aquí comenzamos con graffiti como tal. Esta parte, perdón. Esta parte es de bien saber que el graffiti no solo es simplemente jóvenes pintando en la calle con aerosol, sino que data desde inicios de la humanidad, creo yo. Cuando los primeros seres humanos que vivieron en la Tierra hacían sus pictogramas con hierbas y con colorantes naturales, ¿sí? Por ahí, ante el tiempo, nace, después de mucho tiempo, estoy hablando de la década de los 70, inicio de 1971, tenemos referente a Taki 183, que se dice ser, pues, históricamente, que fue el precursor del graffiti. Pero, en medio de mi consulta y de todo esto, antes de él hubieron muchos personajes, muchísimos personajes, como Kirlak. Él fue un escritor, este man se dedicaba a dejar su tag, digámoslo así, su firma, en todas las ciudades. El man era viajero, entonces donde todas las ciudades que visitaba, el man tagueaba su firma, su apellido como tal, que era Kislak. También nació, antes de la Segunda Guerra Mundial, nació un movimiento que eran los Hobos. Los Hobos era una comunidad de migrantes, se puede decir así, de viajeros. Ellos encriptaron un código donde solo lo describían ellos, los Hobos como tal, que eran los viajeros, y esta descripción decía qué buen trabajo hay, qué puedes encontrar en esa ciudad, todo eso, ¿sí? Y también se lo tomó como graffiti. Estos fueron los primeros grafiteros que hubieron como tal. Ahorita pasamos como a la época de finales de los 60 en Estados Unidos. Nació como tal el graffiti vandálico junto a un chico que se llama Cornbread, que fue el que inició las firmas como tal, con rotuladores, con marcadores. También lo hizo con los primeros sprays, con las primeras pinturas en lata. Junto a él se destacan señora Top Cat, entre otros. En Nueva York empiezan a hacer porque resulta que los trenes iban de un lado a otro y había unos trenes que iban de Filadelfia a Nueva York, y estos tenían los tags de Cornbread y de Top Cat, y entonces acá llega un man que se llama Julio 204, que firmaba como Julio 204, pues era su nombre, y 204 la dirección de donde él residía, ¿sí? Empieza a llenar la ciudad de Julio 204 hasta no poder más, ¿sí? Aquí entramos a la época de los 70s. En 1971 fue donde el señor Taki, copiando la fórmula de Julio 204, pues empieza a crear su Taki 183.
¿En qué lo diferencia Taki a todos los que dijimos anteriormente? Que Taki decidió cogerse toda la ciudad y fue de los que empezó a viajar y a dejar su firma como reseña, pues digámoslo así, de que él estuvo ahí. Entonces está aquí 183, por eso eh, se dice que es el precursor, porque fue el que mayor firmas ha pegado en toda la ciudad donde visitó, ¿sí? Entonces aquí ya empiezan a hacer diferentes estilos, ¿no? O sea, empieza a haber gente que mira y dice, uy, parce, este man de Taki está haciendo esto, pero yo lo puedo mejorar. Y aquí es donde entra Stay High 149. Este man fue el que hizo los tags a dos colores. Tomaba de base un color y encima echaba la otra base, ¿sí? Hubo como le puso un poco de complejidad al asunto, digámoslo así. Y aquí exactamente en este punto es donde se incrementan los participantes del graffiti, ¿no? Eh, ya empiezan a pintar los trenes a dos colores, obviamente. Empiezan a aparecer las primeras mujeres, como Lady Pink, que es una de las referentes del graffiti. Ya empiezan a aparecer las primeras crew de grafitis, como los Vandals, donde empiezan a haber guerras de estilos también. Porque llega una crew y pone un estilo de block letters y sigue otra crew y dice, parce, no nos tenemos que dejar dar ahí durísimo. Y empieza a ver así como la guerra de estilos, ¿no? Aquí en esta guerra de estilos destaca mucho fase 2. Fase 2. Este man destaca porque empieza a hacer las bubble letters, unas letras como burbujas, como bombas, digámoslo así. Y el wall style, pues ya le empiezan a meter como más flechitas, adornar sus piezas pictográficas como tal. Aquí, en este punto, después de tener las cruz, todo eso, empieza a haber una terminología como tal, ¿no? Y esa terminología de graffiti, pues, digámoslo así, empiezan a nombrar las cosas por cómo se ven, por ejemplo, como los block letters, los throw-ups, los blockbuster, porque hacían reuniones de grafitis donde exponían sus obras, donde se compartían libros, donde compartían fotos de todo lo que habían camellado, ¿sí? Pero a la par se desató una guerra entre grafiteros viejos y grafiteros nuevos, digámoslo así, porque a los más chinos les robaban las pinturas, bueno, infinidad de cosas, les robaban los marcadores para empezar a hacer sus piezas y desató una guerra total entre pues, los parches de graffiti. En 1972 ya empieza a aparecer también, aparte de solo las letras, ya empiezan a aparecer los dibujos. O sea, ya no serían solo los caracteres, sino dibujos como tal. Super Cool 223 es el que empieza a hacer, ¿no? A hacer los dibujos. Y este man es el que empieza a manejar las Fat Caps. Empieza a cambiar las Fat Caps, pues que las Fat Caps, para los que no conocen, es una boquillita del spray que lanza mucho más grueso el chorro y empieza a ser más grueso todo esto. Eh, al evolucionar tanto y tener tanto alcance el graffiti, se empieza a pintar piezas más grandes, ¿sí? Entonces, no, pues nada, y ante eso, el Estado, ante ver que se están pintando muchos vagones de trenes y que se están tomando prácticamente todo lo que es la línea ferroviaria, eh, el Estado decide hacer una guerra contra los grafiteros de ese tiempo, ¿sí? Y inicia una guerra más o menos de unos 5 años, de 1972 como hasta el 77, inicios de los 80, donde finales de los 70, inicios de los 80, donde empiezan a salir también detractores de esta gente que hace la guerra contra el graffiti y empiezan a salir los defensores. Aquí tenemos un hombre muy importante que es el señor Hugo Martínez, que funda la UGA, United Graffiti Artists. ¿Qué es esto? Pues es como la unión de diferentes artistas donde empiezan a exponer sus grafitis como obras de arte en galerías, sobre lienzos,
sobre fotografías. Bueno, se expande mucho más el graffiti porque ya empieza a tomarse las diferentes galerías de arte y se empieza a expandir de los Estados Unidos hasta Europa. ¿Sí? También sale un escritor eh, que es el señor Richard Gistel. Este man es el que ya le pone como referente a los grafiteros como artistas, ¿sí? Este man trabajaba para el New York Times y este man hace una nota para ese periódico refiriéndose a los grafiteros como artistas. Entonces, bueno, esa es la parte así como de graffiti. Y no nada, pues quería llegar a eso del graffiti porque pues eh, la película terminaba en el graffiti y quería darles a conocer esto un poco de lo que es el graffiti eh, y de lo que era el graffiti en la actualidad, cómo nació, cómo surgió y cómo va a incurrir en el hip hop local, en el hip hop de Pasto. Una ilusión con ganas de algo hacer. Podría perder si no acierto con una canción. No tengo desesperación por pegar o sonar en cualquier estéreo. Yo hago